Ahí comencé a grabar. Entonces hoy día es martes 5 de mayo y damos inicio a nuestra clase de geotecnia. Les quería comentar que de los archivos que subí a cursos voy a bajar el último archivo que correspondía al PDF asociado a lo que llamo clase 8, porque me di cuenta que le faltaban unas láminas, ¿no? Entonces al final de la clase lo voy a reemplazar por el que vamos a terminar de ver hoy. Entonces lo voy a abrir y voy a mostrar aquello. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Ok, entonces la clase pasada terminamos viendo las denominadas canchas de prueba y como una alternativa para poder estudiar y determinar los niveles de compactación y los requerimientos de compactación que tendrían suelos que son más gruesos y que no podemos ver su densidad máxima alcanzable a través de ensayos de laboratorio, ¿ya? Entonces, por eso mostré este ejemplo de una cancha de prueba que me tocó realizar y supervisar y controlar en una faena minera, ¿cierto? Donde muestro aquí una foto general de una etapa avanzada de esta cancha de pruebas que íbamos construyendo por capas y donde en cada capa íbamos probando cosas distintas, ¿no? Les comenté que podíamos probar, habían varias variables que entraban en juego. El espesor de la capa, la humedad que le dábamos a ese suelo por capa, la cantidad de pasadas de rodillo que le dábamos, ¿cierto? Y en cada una de estas pruebas, por eso iba quedando una torta cada vez más alta, medíamos la densidad obtenida, por un lado. Y por otro, acá abajo, en la figura de la izquierda inferior, ven ustedes otra foto de esta misma cancha de prueba, pero ya en el proceso de compactación, ¿cierto? Porque no sé si alcancé a explicarlo bien en la clase pasada, lo voy a hacer de nuevo. El equipo que está acá abajo, que echa bastante humo, en la figura más grande, es un cargador frontal. Ese cargador frontal carga de este acopio, y este acopio fue formado por un proceso de cribado. Acá apenas se ve, pero hay un marco metálico, que es una criba gigante. Esa criba que está en diagonal, como no se puede cribar mecánicamente, eso no la podemos sacudir, lo que se hace es construir un marco metálico con una criba inclinada. Entonces, traemos material del lugar de empréstito, se deja pasar a través de este criba o tamiz, y lo que cae es el material cortado, es decir, todo lo que pasa a través de esa criba, y eso se saca y se va colocando en estos acopios. Entonces este cargador frontal va sacando de ese acopio y lo va depositando acá arriba. Y una vez que lo deposita y lo esparce, por eso se ven ahí los dientes, en la parte húmeda se ven los dientes del cargador frontal, es decir, lo esparció, pasa después el rodillo compactando. Y eso es el proceso relativamente típico de una compactación de un terraplén, salvo por el hecho que en vez de un cargador frontal, en la construcción de terraplenes masivos, esto es en una cancha de prueba, el encargado de transportar los materiales son los camiones. Y el camión, cuando descarga, genera un acopio. Y ese acopio no es inmediatamente posible de compactar. Generalmente ocupamos otra máquina entre medio, que es el bulldozer. El bulldozer es un gran tractor con una pala frontal que nos permite esparcir, ¿ya? Esparcir el material, repartir el material y rebajar el espesor de capa. En este caso lo hicimos con el mismo cargador frontal. Y después viene el rodillo, ¿ya? Y en obras viales a veces también usamos otro equipo, que no lo hemos mencionado acá todavía, pero tampoco lo voy a hacer más adelante, así que lo aprovecho a hacer ahora,
que se llama la moto niveladora, que es un equipo de los más grandes que usamos en construcción de obras viales, digamos, que es un tractor que tiene una forma muy alargada, con 4 ruedas atrás normalmente y 2 adelante, y al centro tiene una hoja baja, y esa hoja permite ir esparciendo y nivelando el suelo, ¿ya? Y en realidad el principal objetivo de una motoniveladora es revolver el suelo, poderlo no solo ordenar, sino que también mezclar, ¿ya? ¿Y por qué nos sirve eso? Porque acuérdense que uno busca aquí compactar una humedad óptima, entonces ese equipo permite revolver el suelo para acelerar el proceso de secado, pero también para generar superficies regulares, ¿no? Para que después pase el rodillo y genere superficies horizontales. Entonces, aquí teníamos también instalado un nivel topográfico y ese nivel nos permitía controlar que efectivamente cuando el rodillo pasa, va generando capas que ya no son capaces de compactar, ¿no? Una forma es ir y medir la densidad, que es lo que viene en las láminas después, y otra es ver que cada vez que pasa, o sea, la primera vez que pasa obviamente va a haber un descenso de la superficie del terreno, la segunda vez que pasa va a haber otro descenso pero menor, la tercera vez que pasa otro descenso pero menor que los dos anteriores, etc. Entonces una forma de controlar que llegábamos a la densidad máxima, una forma indirecta de controlar, es que para determinados puntos que los marcamos en terreno con clavos, ¿ya? Entonces después de que pasaba el rodillo le decíamos que se detenga, íbamos con una mira y nos parábamos arriba del clavo y veíamos si es que seguía produciéndose el descenso, no con un nivel topográfico tal cual como ustedes estudiaron en los cursos de topografía. ¿Me entienden más o menos en qué consiste esto de la prueba y la medida de control? Ok, qué bueno. Entonces esta es una herramienta de verificación de compactación en campo. Es decir, aquí ya cuando los ensayos de laboratorio no son capaces de generarme estos datos porque el tamaño de partícula es muy grande. Ahora, ¿cómo controlo? Y esta es la tercera etapa. Me parece que vimos básicamente 3 de compactación. Una es ver cuáles son las densidades máximas de compactación, ¿ya? Y eso teníamos distintos métodos, que era, dependiendo del contenido fino, ensayos Proctor, o bien ensayos de densidad relativa, donde tengo que determinar densidad máxima y densidad mínima. Los primeros eran para suelos con mayor de 12% de contenido fino, los segundos para suelos gruesos, es decir, con menos del 12% de fino, ¿ya? Cuando esos equipos no son suficientes para entregarme, no puedo contar con ellos porque las partículas de mi suelo son muy grandes, entonces me voy a una cancha de prueba. Con eso determino las densidades máximas. Ahora, si con eso voy a construir, la pregunta es cómo controlo en terreno que se alcanzaron esas densidades, ¿ya? Hasta ahora solamente somos capaces de decir, a esta densidad es lo máximo que se puede compactar el suelo y esta es la humedad óptima con la que se logra esa compactación, ese nivel de compactación. Entonces uno podría decir, bueno, en terreno hágalo así, cumpla con eso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo verificamos que en terreno se está cumpliendo? Porque podría no cumplirse. Entonces, la forma de hacerlo es lo que viene escrito acá, que son los controles de calidad en terreno, ¿ya? Y el método tradicional, y donde en otros países también se usa ampliamente, es el método del cono de arena, es la medición de densidad de terreno a través del método del cono de arena. Todo eso que dije, mucha gente lo resume como el cono, ¿ya? Medir con el cono. El cono de arena es un proceso, es un procedimiento, ¿ya?, de medición de densidad en terreno. Y eso nos permite comparar con los Proctor o con la densidad relativa y confirmar que se alcanzó la óptima. ¿Okay? La humedad, que se alcanzó si se alcanzó o no esta densidad máxima. Entonces, ¿qué consiste? Es el equipo fotografiado en laboratorio es este, que lo llevamos obviamente a terreno, tiene acá arriba un estanque, que aquí está lleno con una arena, una arena uniforme, ¿ya?, bien graduada, de densidad conocida,
Estas arenas son muy limpias y se compran para esto. Se llama justamente una arena normalizada. Después tiene aquí un pequeño embudo, que es donde encaja este bidón, y aquí una válvula donde tiene la mano el operador, y finalmente un cono. ¿Ya? Y acá abajo una placa, que es una placa que queda en contacto con el terreno cuando hago la prueba. Esa placa es la que está acá a la derecha en el esquema, ¿cierto? El cono metálico acá arriba y el contenedor. Y lo que está acá abajo es el suelo excavado, y esta porción o volumen que está acá abajo es justamente sobre la cual estoy haciendo la medición de densidad. Es decir, cuando hago una medición de densidad con este equipo, el volumen al cual está afecto a esa determinación de densidad es este pequeñito de aquí. Fíjense que este diámetro es más o menos 20 centímetros, ¿no? Porque es como el largo de una cuarta, es decir, de una, entre mi dedo meñique y el dedo pulgar, entre el meñique y el pulgar, ¿no? Entonces, hay dos cosas que reparar ahí ya, o que fijar, o que llaman la atención. Uno es que esto tiene una profundidad limitada. Esa profundidad es más o menos el mismo diámetro aquí. Es decir, si yo compacté capas, por ejemplo, de 50 centímetros, aquí le voy a estar midiendo la densidad a la parte superior, que tiene solo 20. Y si se acuerdan de estos gráficos que vimos antes, esto es importante entonces, si le voy a verificar la densidad de terreno a la parte superior, tener confianza de que el método de compactación también compactó de la misma forma a los 20 o 30 centímetros bajo la zona que estoy probando. Sino quizás siempre me voy a quedar con la conformidad o con la falsa sensación de que anda todo bien, pues la parte superior, la que quedó en contacto con el mecanismo de compactación, me está dando, siempre me está dando, pero es la que se compactó con más energía porque es la más cerca de la zona de compactación. Entonces, tenemos que saber cuáles son las limitantes del equipo. ¿Ya? El procedimiento es bastante simple, es lo que se escribe a continuación. ¿Ya? Tenemos que llenar este contenedor o bidón con un volumen, con una arena de densidad seca conocida. ¿Ya? Tenemos que determinar el peso de esa arena y excavamos entonces este agujero de más o menos 20 centímetros de diámetro en el suelo, ¿ya? Al cual necesitamos conocer el peso. Y para eso entonces lo que excavemos aquí, que se excava a mano, con una especie de cucharón grande, y a veces con un cincel, si está muy duro el material, esto que está aquí lo tenemos que ensacar. Es decir, lo tenemos que llevar a una bolsa y sellarlo muy bien, porque como van a ver después, es muy importante conocer su peso con la humedad que tiene. Es decir, si metemos esto en una bolsa y la bolsa queda abierta mientras estamos haciendo el ensayo, ese ensayo va a estar malo, porque al dejarla abierta se va a estar evaporando el agua. ¿Ya? Entonces vamos a tener después una... Anda medio pegado el audio. ¿Se había quedado pegado mi audio? ¿Sí? Ya. Voy a volver un poco atrás entonces. No sé cuánto se quedó pegado, pero lo que dije es que la forma de calcular la densidad a través de este método es básicamente simple, es bastante simple, se explica en las siguientes láminas, y lo que se hace es, esta arena que yo les mostré que estaba aquí, tengo que saber cuánto coloqué acá adentro, conozco también su densidad, y entonces tengo su peso, debo conocer además esta geometría, que del fabricante la puedo obtener, y excavo aquí un agujero cuyo material tengo que guardar muy bien, porque me interesa su peso, y en terreno normalmente no ando con una balanza ahí mismo, entonces la tengo que guardar, ensacar, sellar, y que no haya oportunidad de que pierda humedad, porque si pierde humedad entonces va a impactar sobre el peso que voy a lograr medir una vez que la lleve al laboratorio. ¿Ya? Y es muy fácil que las muestras pierden humedad en terreno porque depende de donde ustedes estén, si dejo el saco o bolsa abierta mientras hago el ensayo, bueno, se va perdiendo la humedad a poquito, la misma bolsa plástica ayuda a que el material se condense sobre las paredes de la bolsa, y si está la bolsa abierta,
la radiación más el viento más la humedad ambiental hace que se pierda. Entonces hay que ser bien cuidadoso con eso. ¿Ya? Entonces, la determinación de humedad del material removido, omega, que ya sabemos de qué se trata porque lo vimos antes, es un proceso que se hace en laboratorio en un horno. Entonces, la muestra que yo meto al horno tiene, y antes de eso la PC, tiene que estar en las mismas condiciones que la extraje en terreno. Por eso es tan importante cuando saco esta porción, sellarla muy bien. Después pongo el equipo, esto completo sobre el agujero, abro la válvula y obviamente lo que estaba acá arriba va a descender tanto como lo que se llena acá. Entonces, el volumen que es importante determinar aquí, lo determino como la diferencia de lo que tenía aquí menos lo que cayó acá, sumado con el volumen que está en el cono. Por eso se llama el método del cono. Y finalmente, por diferencia, qué sé yo, conociendo cada uno de los pesos, puedo determinar finalmente el volumen del agujero, como expliqué hace un ratito. Teniendo ya los pesos y los volúmenes, puedo entonces determinar el peso unitario del terreno, por eso gamma T, y conociendo la humedad, puedo determinar el peso unitario seco del terreno. Y acuérdense que la densidad Proctor se expresa en términos de una densidad máxima seca. Por lo tanto, yo tengo que tener el peso unitario seco del terreno para poderlo comparar con el Proctor o con la densidad relativa. Es decir, habiendo llegado ya a esta parte, es decir, teniendo el gamma natural del terreno, pero habiéndole descontado el peso del agua que tenía, puedo recién establecer una comparación con el Proctor y decir, ok, llegué y lo determiné y puedo confirmar que superé el 95% o no, estoy por debajo del 90%, del 95%. Y eso va a implicar entonces que mi proceso de compactación fue suficiente o bien insuficiente. ¿Ya? Entonces, este método del cono de arena es un método ampliamente usado, muy simple en el sentido que no involucra más allá del uso de una balanza, el único equipo sofisticado, digamos, porque es electrónico normalmente, pero el resto son mediciones de volúmenes, mediciones de peso y tener la posibilidad de calcular humedad con un horno, pero también a través de la medición de pesos. Por lo tanto, se le tiene mucha confianza a este método. El problema es que es un método que requiere de cierto tiempo, ¿ya? Cierto tiempo de ejecución. No sé si alguno de ustedes se imagina cuánto tiempo me tardaría en realizar esta prueba en terreno. Habiendo ya llegado al terreno, ¿cuánto tiempo creen ustedes que me demoro entre hacer la perforación chiquitita esa, colocar el cono, llenarlo con la arena, qué sé yo, en sacar la muestra? ¿Cuánto creen ustedes que todo eso demora? 1 hora y media. 1 hora y media, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Yo diría media hora. Media hora, ya. Yo las veces que lo he tenido que supervisar o acompañar, digamos, porque he solicitado que este ensayo se haga en algunos trabajos que me ha tocado hacer, tienen razón, depende del tamaño y de la dureza del suelo que estoy ensayando, puede durar más o menos media hora y a veces puede durar mucho más porque las condiciones del lugar son complejas, estoy alto en la cordillera, me cansa excavar. Este cono que les mostré yo aquí a ustedes es el estándar, pero existe uno de mayor diámetro, que es el macrocono, que me permite entonces ensayar suelos más gruesos, ¿ya? Y entonces la excavación es más lenta. Y cuando el macrocono incluso es chico, porque las partículas son más grandes, se hace este método equivalente con un reemplazo de agua. Entonces tengo que llevar estanques de agua, caudalímetro, etcétera, para hacer este mismo proceso, pero con agua. ¿Ya? Y ahí puede durar, qué sé yo, 2 horas. ¿Okay? Pero esas son situaciones muy eventuales. Yo creo que ustedes estaban bien con lo que decían, entre media hora y 1 hora. El problema es que si estoy haciendo una obra vial de 200 kilómetros, probablemente tengo que ir verificando compactación bastante seguido. ¿Ya?
Y este método que dura 1 hora, y que después además tengo que sumarle el tiempo que me demora en terreno, perdón, en laboratorio, en medir la humedad, y una vez de eso generar el reporte, es decir, puede ser que como tiempo continuo no sea más allá de 3 horas o 4 horas, pero desde que tomé la muestra, la llevé al laboratorio, lo sequé y hice el reporte, puede haber pasado un día. Entonces eso es lento, si es que yo tengo ahí esperando un rodillo para decirle, ¿sabes qué? Te faltaron 2 pasadas. O sabes que la próxima capa, esta te quedó muy al justo, la próxima capa dale 1 o 2 pasadas más. Eso no es cómodo, ¿ya? Entonces, el ensayo es muy efectivo, es bueno, es de fiar, pero tiene esa dificultad que es lento. Entonces existen otras formas, ¿ya? Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Aquí hay un pequeño ejercicio que no lo voy a ver ahora, pero está resuelto ahí. Está este otro equipo que se llama densímetro nuclear, que más de alguna vez lo deben haber escuchado. De repente aparecen las noticias que alguien se robó un densímetro nuclear y generalmente avisan por radio, incluso canales de televisión, porque este equipo tiene un dispositivo radiactivo, ¿ya? De hecho, los operadores que usan densímetro nuclear, los técnicos del laboratorio que usan densímetro nuclear, andan con una tarjeta colgando y ellos tienen que usarla cada vez que utilizan el equipo, tienen que andar con la tarjeta. Y esa tarjeta va guardando un registro histórico de la exposición a la radiación que esos operadores estuvieron, ¿no? ¿Cuánto han estado expuestos a la radiación? De manera de que nunca sobrepasen los límites tolerables para que no le genere daño al humano. ¿Entiendes? Entonces, si este equipo se llega a perder o robar y alguien lo quiere vender o por ahí, por curioso, lo desarma, es extremadamente peligroso, muy peligroso. Porque esta caja protege el dispositivo de manera de limitar la radiación que genera. ¿Ya? Y es como robarse una bomba, básicamente. Si es mal utilizada, esa bomba puede explotar. En este caso, estas cosas no explotan. Pero si me expongo a la radiación, me va a matar. ¿Ya? Porque es así, digamos, son equipos nucleares. Entonces, el equipo es muy bueno, voy a explicar cómo funciona, pero tiene esta desventaja de que su mal uso puede ser extremadamente peligroso, no para quien lo usa regularmente, para quien torpemente lo usa. ¿Ya? Entonces, eso es el problema. De hecho, trasladar uno de estos equipos, uno tiene que tener vehículos certificados con logos afuera que dicen que transportan material radioactivo, etc. Yo no lo puedo subir a mi auto y pasearlo por donde quiera, está totalmente prohibido. Digamos. Entonces, hay una serie de restricciones de su uso. Pero obviamente es muy rápido de utilizar, es un equipo que aquí ven que es electrónico. Este vástago que está acá es básicamente como tiene un diámetro, digamos, de un poquito menos de 1 pulgada, ¿ya? Y lo que se hace es, cuando llego a terreno, tengo que con una especie de formón hacer una perforación delgadita en el suelo donde este vástago puede entrar. Entonces, una vez que tengo hecha esa pequeña perforación de la longitud que tiene este vástago, que son más o menos unos 20 centímetros, 25 centímetros, posiciono este equipo encima de ese orificio y introduzco entonces el vástago abajo, dentro del orificio, y hago la medición en forma directa de peso, de densidad y de humedad, ¿ya? En cosa de un par de segundos. Entonces este equipo es muy rápido, tengo el resultado in situ, no tengo que hacer nada en el laboratorio, no llevo muestras al laboratorio, pero tiene ese problema de que es un equipo muy delicado, muy, muy delicado. Y el otro inconveniente que tiene es que si se llega a descalibrar el equipo por un golpe o por uso, por falta de mantención, siempre me va a entregar un resultado, en la medida que tenga batería. Pero lo que eso genera como problema el hecho de que no tengo cómo saber si la medición es o no efectiva. Por eso, en general, este densímetro nuclear se usa en forma alternada con el cono de arena. Así como, por ejemplo, podría ser 15 mediciones de densímetro nuclear
pero la número 16 la hago de cono de arena. Después hago otras 15 con densímetro nuclear y la siguiente con cono de arena. Entonces estoy usando siempre el patrón de referencia o el método que me da seguridad, que es el cono de arena, seguridad o fiabilidad, y entre medio voy usando el que es más rápido, como para poder avanzar suficientemente rápido, pero de tanto en tanto hago el que le tengo mucha fiabilidad y me permite confirmar que el densímetro nuclear sigue entregándome valores del mismo orden. ¿Se entiende? Un problema que tiene el densímetro nuclear también en su uso es que si ese vástago, cuando lo introduzco en el suelo, queda en contacto con un clasto, es muy probable que venga influenciada esa medición por el peso unitario de ese clasto y no del conjunto. Entonces yo diría que, en mi opinión, este método es muy útil cuando los suelos son no muy gruesos, es decir, cuando estoy hasta gravas, pero si ya tengo bolones, esto podría generarme algunos puntos de medición que se van a desviar o van a ser raros. Entonces tengo que hacer una inspección después de los resultados y ser capaz de descartar aquellos que no me generan mucha seguridad. Estos dos métodos que les acabo de mostrar son los más típicos que se usan en terreno, ¿ya? Y por volumen de mediciones, el densímetro nuclear obviamente que es el más usado, ¿sí? Pero no todos los laboratorios lo tienen, porque como les dije antes, hay que estar certificado, hay que tener ciertas garantías, hay que tener vehículos que los permitan transportar, hay que tener técnicos que estén certificados para su uso, que periódicamente se vayan a hacer mediciones o confirmar que sus niveles de exposición a radiación son los adecuados, etcétera, etcétera. Entonces tiene esos problemas. Ahora, en Chile usamos básicamente esos dos, pero en otras partes del mundo tenemos otros, ¿ya? Y ojalá se traigan a Chile también, porque son útiles, son rápidos y quizás son menos delicados. No existe un ideal, todos tienen pros y contras, ¿ok? Yo solo quiero que ustedes sepan cuáles existen, de manera que cuando les toque a ustedes usarlo, sepan las alternativas que hay y no se queden solo con aquello que uno ve que el resto usa, ¿ok? Los próximos los voy a ver un poco más rápido porque son menos usados, pero quiero que sepan cómo se llaman y qué miden. El primero de ellos, ambos que estoy mostrando aquí en esta lámina, se llaman, igual, voy a explicar la diferencia, se llaman penetrómetros dinámicos, ¿ya? Y liviano porque existen otros penetrómetros que los tienen que levantar máquinas, en este caso son manuales. Aquí a la izquierda hay uno que se muestra una persona levantando aquí una masa sobre un vástago que es básicamente una guía, pero la distancia entre aquí y acá es una distancia, es decir, la distancia que recorre la masa es una distancia fija, ¿ya? Y este vástago está dentro de la caja que se guarda, tiene una serie de barras, que esas barras penetran en el suelo y en el inicio de las barras, o al final, como quieran llamarle, se le coloca una punta, ¿ya? Una punta como una punta de lanza, una punta que es sólida, que son las que se ven acá abajo. Entonces, lo que uno va midiendo es cuántos golpes requiere un determinado suelo, cuántos golpes de martillo requiere para penetrar una cierta profundidad, típicamente 10 centímetros. Si le tengo que pegar 100 golpes, bueno, es más duro que el suelo que le tuve que pegar 10 golpes. Entonces, más o menos una medición indirecta o relativa de la capacidad o nivel de compactación que recibe el suelo. Ahora, cuando esto es muy tedioso, esto de estar subiendo a mano la masa, existe la alternativa de colocarle aquí un martillete neumático, acá abajo está el compresor, entonces la persona aquí, el técnico, el ingeniero, se dedica a instalar esto y después mira y cuenta los golpes, pero no está haciendo el ejercicio mecánico de subir la masa, ¿ya? Entonces, es el mismo equipo con un nivel de desarrollo tecnológico un poquito mayor, ¿ya? Y aquí una tabla, ¿ya? Resumen, esto está todo en alemán porque lo saqué de un texto alemán para mostrar que en Europa sí se usa mucho y tienen distintos tipos de penetrómetros. Esta columna muestra la masa del martillo, entonces pueden ver que hay de distintos pesos, de 10 kilos a 50 kilos. Entonces, lo han ido diversificando en cuanto a lo que puedo hacer. O sea, para suelos muy blandos voy a ocupar obviamente los más livianos y para suelos más densos, duros,
voy a ocupar los más pesados. ¿Ya? Y acá abajo aparece el que es internacionalmente usado, que es el SPT, que lo vamos a ver en el curso de geomecánica, porque este equipo es muy usado acá en Chile. ¿Ya? Y esta es la gráfica que uno obtiene de estos métodos de penetración. ¿Ya? Entonces, básicamente, el número de golpes que requiere la penetración de este equipo cada 10 centímetros. Entonces, fíjense que aquí este ejemplo está hecho para 6 metros de profundidad. Entonces, uno podría decir, sí, no tiene nada que ver con el densímetro nuclear y el cono de arena. Sí, no tiene nada que ver. Es otra forma de tratar de entender cuál es el nivel de compactación del suelo. Es más indirecto. Pero a diferencia de los otros dos, este puede ir mucho más profundo. ¿Okay? Entonces, no es que uno reemplaza al otro, sino que tienen objetivos distintos. ¿Okay? Eso es lo que yo quiero que ustedes se vayan dando cuenta. Esto no es que uso el que más me gusta, el más barato. Es que tienen objetivos distintos. ¿Ya? Levemente distintos. Y esto básicamente es la interpretación de los resultados, dependiendo del número de golpes. Yo subo hasta la línea que define cuál fue el equipo que usé. Se fijan que aquí habían distintos equipos. Bueno, si ocupé el más liviano, el DPL5, el de 5 kilos. Para 20 golpes significa que tengo aquí una densidad relativa de un 55%, por ejemplo. ¿Okay? Esa es una manera indirecta de medir. El manual de carretera, al que hice referencia hace un par de clases, es el único documento que he visto en Chile que nombra como método de verificación de compactación de bases de pavimento a un penetrómetro dinámico. Ahora, nunca lo he visto usar. Solo sé que está como una alternativa que se acepta, ¿ya? Al menos en vialidad en Chile. Y el último que les voy a mostrar, otro método que en Chile también se usa, pero con otro propósito, es el denominado ensayo de placa de carga. Esto lo vamos a ver bien en detalle en el curso de fundaciones, ¿ya? Porque en Chile justamente lo usamos para estudiar o calcular algo que se llama el coeficiente de balasto. No es parte de este curso, pero se los adelanto y me interesa que el lenguaje o los términos se les vayan quedando grabados, porque esto sale a colación varias veces en la carrera. El coeficiente de balasto no es otra cosa que la determinación de la constante de un determinado resorte, que ustedes lo estudiaron muy bien en los cursos de los primeros años en física, en mecánica. La determinación de la constante de un resorte. Y aquí lo que estamos tratando de hacer, para bien o para mal, es asociarle una cierta respuesta elástica al suelo. Y el resorte, o la constante del resorte, es lo que caracteriza esa elasticidad. ¿Okay? Entonces, como en casi todos los cursos de ingeniería, lo que vamos a sacar de acá es una curva tensión-deformación, donde la tensión es la carga que aplico sobre una placa que puse en el suelo. Ahí hay una placa un poquito más chica, aquí hay una placa un poquito más grande. Entre medio tengo un gato hidráulico, acá el gato hidráulico es mucho más grande. Y como reacción, es decir, como peso, acá tengo un bulldozer. No, esto es una retroexcavadora, entonces estas son las orugas. Lo que alcanzamos a ver aquí es la oruga en una retroexcavadora que puede pesar 20 o 30 toneladas. Y acá también tengo otra maquinaria que pareciera ser una excavadora sobre rueda de goma. También el gato hidráulico se apoya sobre el chasis de esa máquina, y esta máquina entonces está haciendo reacción. Y lo que vamos a ver, o lo que vamos a medir, es dos cosas. La carga que genera el gato hidráulico al apoyarse sobre la reacción, y la deformación vertical que genera ese esfuerzo. ¿Ya? Y eso entonces nos va a permitir ver en el tramo lineal, que es la curva que está acá, en el tramo lineal nos va a permitir ver cuál es esa constante del suelo. Ahora, esa es la forma que lo ocupamos en Chile. En países europeos este ensayo también se usa para determinar un módulo de deformación, ¿ya? Que es el que está acá abajo, el E sub B, módulo de deformación, que no es otra cosa que la constante de rigidez, ¿ya? Para la tensión de formación. Y eso se relaciona con el nivel de compactación que ese suelo puede alcanzar. A lo mejor suena un poco enredado lo que dije, no es enredado,
esto es tratar los materiales tal cual como ustedes los han tratado para otro tipo de materiales, para hormigón, para madera, para acero, ¿ya? Pero aquí estamos tratando de sacar lo mismo, un módulo elástico del suelo. Y lo que me interesa que se den cuenta es que si este suelo estuviese más suelto, obviamente que para una misma carga se va a deformar más. Si el suelo está muy denso, muy compacto, para esa misma carga se va a deformar menos. Por lo tanto, ese módulo es un indicador del nivel de compactación. Pero para cada suelo va a haber uno distinto. Entonces hemos visto 4 métodos de verificación de nivel de compactación en terreno. 2 más directos, que son el cono de arena y el densímetro nuclear, y otros 2 que son más indirectos, que son el penetrómetro liviano y el ensayo de placa de carga. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Profesor, yo tengo una consulta. Sí. ¿Todo esto está normado, o sea, las normas chilenas de la construcción está normado igual o no? ¿O solamente algunos de los métodos que nombró? Sí, buena pregunta. Mira, el ensayo de cono de arena tiene una norma chilena. El ensayo de densímetro nuclear entiendo que también tiene una norma chilena. Y no solo normas chilenas, sino que también están descritos por el manual de carretera. O sea, son ensayos que tienen procedimientos muy bien descritos en español y los usamos comúnmente en Chile. El ensayo placa de carga, que es un ensayo que también se usa bastante, prácticamente todos los laboratorios lo ofrecen, ¿ya? Porque básicamente tú te consigues el gato hidráulico, las placas, la reacción y lo puedes hacer sabiéndote el método, o sea, no hay nada sofisticado. O sea, sofisticado quizás son estos dispositivos para medir deformación y para medir presión adecuadamente, eso es lo más sofisticado, pero tú lo puedes armar. Ahora, el otro, este penetrómetro dinámico manual, este no está normado. Como te dije, el manual de carretera hace referencia a él. Y me debo corregir, porque hay un penetrómetro dinámico, uno, en Chile, que en realidad no es chileno, es francés, pero la Universidad Católica del Paraíso lo ha usado bastante en investigación, y ellos redactaron, o lograron, o fueron precursores de la redacción de una norma para ese penetrómetro en particular que se llama PANDA, que es uno muy, muy liviano, y lo usan principalmente para ver densidades relativas o niveles de compactación en los muros de arena de los tranques relaves. Entonces es algo ahí bien, bien, bien específico. Pero no está tan ampliamente usado, con todas sus variantes, como lo hacen los europeos. Los europeos tienen mucho suelo fino, y donde estos penetrómetros dinámicos tienen muy buen uso, porque son suelos más bien blandos, y la gran gracia es que lo puedes llevar tú a mano en tu auto, en tu camioneta o en el vehículo de trabajo. Entonces, estos yo diría que en Chile no están normados y por lo tanto al no haber normas hay un poco de reticencia a su uso. Muchas gracias. Eso. Profe, Sí. en la U tenemos densímetro nuclear. En la U, si todo lo que tiene el mismo root es U, en realidad todas las facultades tienen el mismo root, todos los institutos tienen el mismo root, el IDEM tiene el mismo root, todo tiene el mismo root, la En la respuesta nuestra. la respuesta es sí, lo tenemos, el IDEM tiene. Sí. A ver, hasta donde yo entiendo el IDEM tiene, y tenía, y las camionetas que los transportan vienen con los logotipos diciendo transporte de equipo radiactivo. Son muy responsables en eso. Se sigue usando mucho. Hay un equipo que yo no les mostré que se llama placa de carga dinámica, que no es tan engorroso como esto, que es un ensayo estático y que también dura del orden de unas 2 horas su ejecución. Y es una placa chiquitita, muy parecido a esto. Es una placa con un vástago. Y el vástago tiene un martillo con un resorte. Entonces, la persona esta se pone de pie, olvídense de la reacción de esta máquina acá, se pone de pie y deja caer el martillo por esta guía, por este vástago. Y el rebote
de esa masa contra esta placa es un indicador del nivel de rigidez del suelo, digamos. Porque si el suelo fuera muy blando, rebota poco, ¿no? Es lo mismo que ustedes dejen rebotar, no sé, una pelota de fútbol sobre la arena. Si está suelta una arena de playa, no va a rodar el bote. Si el bote se lo dan al pasto, ¿ya? También da un bote bajo. Y si el bote se lo dan a una superficie de baldoso cerámico, el bote va a ser el más alto que podría dar esa pelota. ¿Cierto? Aquí también el concepto es más o menos ese. Mientras más rígida sea la superficie, más alto va a ser el rebote. ¿Ya? Es como quizás el martillo Schmidt, que deben haber visto ustedes en material de construcción, que permite en forma indirecta ver resistencia de los hormigones, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Martillo Schmidt no lo vieron en resistencia de materiales o material de construcción? No, parece que no. Bueno, pero es un principio muy similar, digamos. Mientras más rígido es contra lo que choco, más grande es el efecto del rebote, digamos, porque no hay amortiguamiento, hay menos amortiguamiento, hay menos pérdida de energía donde impacto. Ok. Bien. Ahí terminamos con los ensayos que me permiten verificar niveles de compactación en terreno. Entonces, el usado por excelencia es el cono de arenas y es el más fiable, y después viene el densímetro nuclear como el que me permite hacer mayor cantidad de ensayos en el menor tiempo posible, ¿no? Y después están estos otros dos. La placa de carga dinámica no la he visto en Chile y también es muy usada en Europa. Probablemente en Estados Unidos también, pero no lo sé. Estoy más familiarizado con lo que se hace en Europa porque viví y trabajé varios años por allá. Ok, siguiente. Wow, estamos medio pillados en la hora. Ok, esto lo voy a ver rapidito porque es un ensayo más que se usa particularmente en obras viales, ¿ya? Para determinar más que el nivel de compactación, es la calidad de los materiales de relleno, ¿ya? Y ese se llama el ensayo CBR que voy a ver ahora a continuación. Y previamente quiero hacer una referencia más a los suelos volcánicos. De esto hablé al principio del curso. Aquí hay un par de fotografías que muestran distintas formas de partículas según el tipo de mineral, ¿no? Alofanes es el que normalmente más aparece, sale a colación acá en Chile. El punto es que en la carta de plasticidad estos suelos finos, y aquí hay un punto bien importante, ya lo he dicho antes, pero aquí tengo una herramienta para explicarlo mejor. Los suelos volcánicos, en inglés volcanic ash soils, son suelos que tienen un límite líquido muy alto. Por eso es que la carta de plasticidad antes la mirábamos como hasta el número 100, en el límite líquido. Fíjense que aquí los límites líquidos pueden llegar hasta más allá de 200. ¿Ya? Esos son indicadores de que estamos en presencia de suelos volcánicos. El problema de eso es que cuando no sé que estoy enfrente a un suelo volcánico y quiero hacer un ensayo Proctor o hago determinaciones de humedad, para cualquier cosa que haga determinación de humedad, y seco el suelo al horno, lo altero el suelo y los límites líquidos se me van a venir hacia abajo, ¿ya? Mientras que si seco el suelo en forma natural, el límite líquido aumenta y es la forma natural del suelo. Es decir, los suelos en terreno no se secan con un secador ni los metemos al horno, se secan en forma natural. ¿De acuerdo? Entonces, meterlo al horno pasa a ser un error. Eso es lo que hemos visto de manera empírica. Y esta lámina también, el equivalente a lo que nosotros graficamos para un ensayo Proctor, donde aquí está la línea de saturación, ¿cierto? Que era la línea roja que veíamos en los gráficos anteriores. Existen aquí un ensayo hecho a propósito con el mismo tipo de suelo secado en forma natural, secado al aire y secado al horno, ¿no? Veamos, el secado al horno, que es el que tiene estas cruces, genera una curva
muy típica Proctor, digamos, ¿ya? Pero fíjense que llegamos a un valor mucho más alto que para los otros casos. Secado al aire, ¿ya? Que es lo más natural, me genera esta curva de los círculos oscuros, ¿ya? Donde aquí hay un pic marcado, pero bastante menor que el anterior. Y si lo seco al natural, tengo una curva que no acusa ningún pic. Entonces, lo que quiere decir esto principalmente es que si no tenemos el cuidado de decir que los suelos de origen volcánico no se metan al horno, vamos a estar obteniendo, en teoría, densidades óptimas de compactación así de alta, en este caso tipo 1,1, y en terreno lo que vamos a lograr va a ser una densidad mucho más baja, como esta que está acá, es decir, 0,9. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si me voy con este material a terreno a generar rellenos, voy a pedirle al laboratorio, o voy a pedirle, no al laboratorio, al constructor, que alcance esta densidad. Pero en la práctica jamás va a alcanzar algo mayor que esto. Y esto ocurrió. Ocurrió y me lo confesó alguien hace ya varios años atrás, y queda lo mismo, en una obra de construcción de la carretera de la zona de Chile donde soy yo, ahí entre Púa y digamos, Victoria y Temuco. Ahí se trabajó en tramos con suelos alofánicos o suelos volcánicos, donde jamás lograban llegar al nivel de compactación por mucho rodillo que le pasen, ¿ya? Y lograron, me confesó ahí un laboratorista, que lograban hacer que les daba la densidad inmediatamente después de pasar el rodillo. Pero si pasaban un par de horas ya no lograban la densidad, no llegaban nunca. Y se construyeron muchos kilómetros de carretera así. Y el problema estaba no en la cantidad de pasadas de rodillo, en que se estaba pidiendo una densidad hecha con un ensayo patrón mal hecho. ¿Por qué mal hecho? Porque no se entendía este fenómeno de que los suelos alofánicos, o en este caso los suelos volcánicos, al hacer un Proctor secado al horno, en ese proceso habíamos modificado o alterado el suelo. Por lo tanto, esa peso unitario máximo no se iba a alcanzar. Entonces, eso podrían decir, oye, pero en realidad andábamos bien igual, porque lo compactamos tanto que quedó bien igual. Sí, está bien, pero lo compactaron en exceso. O sea, cuánta energía adicional ocuparon, cuánta inversión de diésel, de combustible, de maquinaria se usó por no haber entendido bien cómo se hacía el ensayo. Un ensayo Proctor quizás cuesta 80.000 pesos. ¿Se imaginan el costo de haberlo repetido bien? 80, o hagamos 3 ensayos, ¿no? Lo que cueste. Gastemos 300.000 pesos en ensayo. Contra haber construido 100 kilómetros con exceso de pasada de rodillo. O sea, la diferencia en costo no. Lo importante era entender un poco más los suelos, ¿me entienden? Y no irse a la bruta y decir, ya no, pásale más rodillo porque vamos a llegar, de alguna manera vamos a llegar a la compactación. Tiene que ver con algo que no anda bien, y por eso hay que a veces respirar hondo y decir, ya, vamos, si esto no está funcionando y estamos haciendo todo bien, algo antes debe haber andado mal, ¿no? Entonces aquí pasó por no comprender bien cómo el comportamiento de estos suelos. Entonces, el secado al aire tampoco es factible. A ver, el secado al aire significa que tú lo expones a una condición de laboratorio, pero a una condición de laboratorio que también es ideal. ¿Ya? Porque lo natural es lo que va a pasar en terreno, es decir, que se seque en la medida que esté acopiado. ¿Ya? Entonces es una pérdida de humedad en forma mucho más lenta, donde no interviene el ordenamiento de las partículas. ¿Ya? Entonces, el problema de eso, dado que me estás preguntando, es que los laboratorios a veces, ya no, pero a veces, algunos, se oponen a secarlo de cualquier otra forma que no sea al horno, por dos motivos. Uno, porque te dicen te está saliendo de la norma del ensayo. El ensayo dice que tienes que secarlo al horno. Así que usted no me puede pedir que no lo seque al horno, porque no le puedo poner el timbre de certificado, porque el certificado significa que se hizo el ensayo como dice la norma, y usted me está pidiendo que no lo haga como dice la norma. O sea, ahí empieza el primer conflicto. Yo le digo, pero es que ¿cómo voy a pedir que lo haga con la norma, que siga la norma? Si sé que la norma para este suelo me lo altera. No cumplan la norma, no le ponga el timbre, pero hágalo como yo le pido, por favor. ¿Ya? Y después de que ellos mismos entienden esto,
te dan a entender, te dan la razón, digamos, ya, hagámoslo así. Y el otro problema es después, bueno, pero lo tengo que cobrar distinto, porque es un ensayo que me va a tomar mucho más tiempo, porque ya no lo seco el horno. Y el horno es una velocidad de secado acelerada. Entonces, al final se producen un par de problemas más como administrativos que nada, para llegar a ver la curva que corresponde. Eso. Bueno, y por último, ver el ensayo CBR, que les dije que es un ensayo norteamericano. Sus siglas, CBR es la abreviación de California Bearing Ratio, ¿no? La razón de soporte California sería en español. Pero en Chile igual le llamamos el ensayo CBR, por sus siglas en inglés. ¿Ya? Pero razón de soporte California. Tiene una norma de STM que lo rige y es muy usado para el diseño de pavimento. Y voy a explicarlo muy brevemente, en forma muy conceptual. Este ensayo tiene un ensayo patrón. Es decir, se usó un cierto material de referencia de Estados Unidos en un cierto lugar y ese se dijo, este es el mejor de los suelos. Y todo lo que vamos a ensayar es en relación a ese suelo patrón. Es decir, un CBR de 2%, es decir, tiene una calidad del 2% respecto al patrón. Un CBR de 50 es un 50% frente a ese patrón. Entonces, en terrenos, muchas veces nos dicen, las bases bajo el pavimento, es decir, los rellenos bajo el pavimento, tienen que cumplir con un CBR de 80. Eso significa, tengo que conseguirme un suelo que, lo pueda, que frente a este ensayo me entregue una calidad del 80% del patrón. ¿Okay? O del 20, o del 40, o lo que sea. Y si revisan el manual de carretera, hay especificaciones ya para distintos tipos de pavimento con CBR ya predefinido. ¿Ya? Entonces el desafío es ir a buscar el material que cumpla con ese CBR. ¿Ya? Y fíjense que aquí el equipo para hacer el ensayo es similar a los que hemos visto en los Proctor. ¿Ya? Y obviamente acá adentro se coloca la muestra y esa muestra tiene que ir compactada. Y lo que se hace después entonces es, a la muestra que quedó acá adentro, se le ensaya en esta prensa y lo que se ve es cuánto esfuerzo requiere una determinada penetración. ¿Ya? Y la compresión se hace a velocidad constante que es esta, a 1,27 milímetros por minuto. ¿Ya? Entonces lo que se va midiendo es la fuerza cada cierta cantidad de avance, 0.025 pulgadas, y con eso vamos sacando estas curvas. ¿Ya? Y la interpretación entonces de esas curvas, me permite obtener una razón de CBR que es, como les dije al principio, proporcional a este suelo patrón. Acá abajo dicen con el asterisco, las cargas patrón corresponden a una roca fragmentada bien graduada, es decir, un ensayo que genera una oposición, una resistencia a la penetración de este ensayo con una cierta magnitud, y todo aquello que hagamos nosotros va a ser en función de eso. Aquí hay valores típicos de referencia para suelos que hoy día ya sabemos qué significa cada una de estas nomenclaturas. Esta es la clasificación USCS. GW es grava bien graduada, GP es grava pobremente graduada, SB arena, lo mismo que lo anterior, SW y SP. Limo de baja plasticidad, arcilla de baja plasticidad, limo de alta, arcilla de alta. Y para cada uno de estos existen valores de CBR que logro típicamente alcanzar en terreno una vez compactada, siendo los materiales granulares los que alcanzo mayores CBR y los materiales finos y plásticos los menores CBR, ¿no? Y internacionalmente, acá abajo un pequeño indicador de qué es buen suelo y qué es mal suelo desde un punto de vista CBR, ¿no? CBR más de 20 se podrían clasificar como algo bueno. ¿Okay?
Entonces es muy probable que, dependiendo el CBR que me pidan para los pavimentos, yo ya sé o tengo una idea de qué tipo de suelos qué tipo de suelo debiera conseguir yo para alcanzar esos CBR que me están pidiendo. ¿Sí? Ok. Obviamente que el CBR y el Proctor tienen una cierta relación. En geotecnia típicamente usamos densidades Proctor y no calidades CBR, pero en obras viales, porque esa es la usanza norteamericana, ya no hablamos de densidades Proctor, sino que hablamos de cumplir o no cumplir con un determinado CBR. ¿Okay? En otro tipo de obras civiles nos quedamos con los Proctor. En obras viales es muy común que uno se vaya, cambie de lenguaje, digamos, o cambie cambie de lenguaje y nos vayamos a usar los CBR como ensayos patrón y no Proctor. ¿Ya? Ok, quiero ver una cosa más hoy día y que tiene que ver con la última materia que vamos a ver para el control. ¿Ya? Y es una materia que introduce conceptos nuevos, extremadamente importantes. Esto que vamos a ver ahora se arrastra para el resto de los cursos del área civil. Por lo tanto, le voy a dedicar todo el tiempo que sea necesario a comprender bien esto, porque sobre todo en el próximo curso, cuando quedan vacíos aquí, la gente encuentra muy difícil el inicio de ese curso. ¿Okay? Entonces me interesa que lo entendamos y lo maduremos ahora, de manera que cuando lo aborden en el próximo curso como herramienta, ya venga bastante consolidado el conocimiento. Y esta materia se llama esfuerzos efectivos, ¿ya? O tensión en el suelo, y los esfuerzos efectivos es una manera de ver estas tensiones. Lo voy a ver cortito hoy, pero mañana el auxiliar se va a ver con más detalle y van a ver algunos ejercicios. Si todavía después de eso quedan vacíos, lo vamos a volver a repasar en clase. Pero básicamente, volviendo al inicio del curso, cuando empezamos a ver las fases del suelo, donde vimos estas agrupaciones entre sólido, líquido y gas, ¿no? Que podemos separar las tres fases del suelo en su conjunto, ya vimos esta agrupación de partículas y los vacíos interiores. Entonces, las tensiones en un volumen de suelo normalmente se van traspasando entre las partículas a través de sus contactos. ¿Sí? Es decir, el suelo tiene un cierto esqueleto y la transferencia de carga se produce a través de sus contactos. Eso es más o menos obvio por inspección. Ahora, si hay aire entre medio, bueno, el aire no juega un rol muy importante porque el aire tiene una viscosidad que si yo aprieto estas partículas, esta masa de suelo que estoy aquí mostrando, y reduzco el volumen del aire, bueno, el aire va a poder escapar rápidamente. ¿Cierto? Eso es como más o menos evidente. Es como si tengo una esponja con la que uso en las cocinas, o sea, en los lavaplatos para lavar los platos, una esponja seca, si yo la aprieto, está llena de orificios, pero yo sé que si la aprieto, lo que voy a hacer es comprimir la esponja, pero todo el aire que está dentro va a salir muy rápidamente. ¿Ya? Son orificios suficientemente grandes como para que el aire salga sin problema. Ahora, si tengo esta masa de suelo llena de agua, y el agua también es un material viscoso, pero tiene una viscosidad distinta a la del aire, es probable que esa agua salga fácil o no. Si los canales por los cuales tiene que fluir el agua son canales muy chiquititos, quizás el agua salga, pero le va a costar salir, porque tiene que avanzar, y hay roce. Y eso ustedes ya lo vieron en mecánica de fluido. Mientras más roce tenga, más tiempo se va a demorar el agua en escapar. Y aquí es donde empieza entonces lo importante. Si esa agua no escapa rápidamente, como lo hace el aire, esa agua va a empezar a tomar tensión. ¿Okay? Entonces, el contacto entre las partículas sigue siendo el mismo. Pero entre medio, cuando el suelo está saturado, es decir, no tengo gas,
voy a tener agua, que en la eventualidad que no escape rápido, va a empezar a tomar carga. Entonces, el término de esfuerzo efectivo es tratar de diferenciar entre cuánta de esa carga la toma el suelo, o las partículas de suelo, y cuánta carga la está tomando el agua. Y eso no es tan simple, pero tiene un impacto tremendo sobre la mecánica de suelo. Y por eso creo que ya tarde en mi profesión, tarde porque yo ya llevaba, qué sé yo, titulado un par de años, había hecho mi magíster y llevaba trabajando, y un día en una presentación, mientras yo trabajaba en Inglaterra, el jefe de mi jefe, que era un señor con harta experiencia, se paró adelante al principio de la presentación y dijo: en geotecnia, si no existiera el agua, esta sería una disciplina bastante simple, pero el agua complica todo. Y yo dije, ¿qué está diciendo? Y de ahí en adelante lo he empezado a madurar, lo que él dijo, y creo que tiene toda la razón, y cada vez me convenzo más que tiene razón, y nunca me había dado cuenta solo. Ya, me lo tuvo que decir alguien ya cuando yo estaba, después de varios años titulado y dedicado a la geotecnia. Algo evidente no me había llamado la atención. Pero créeme que, por un lado, lo puedo plantear así dramático. Claro, el agua hace que las cosas sean difíciles. Pero por otro, una vez que lo entiendo, wow, que me ayuda a entender un montón de cosas. ¿Ya? O sea, prefiero mirarlo desde el punto de vista del vaso no semi-vacío, sino que semi-lleno. Me conviene mucho entender qué pasa con el agua, qué tensiones está sometida el agua. Porque voy a tener mucho más confianza sobre el entendimiento de la resistencia. ¿Okay? Entonces, miremos acá un elemento suelo idealizado, donde yo le aplico una carga al conjunto y tengo que ver, o mi interés es ver cuánta de esa carga se llevan las partículas de suelo y cuánta de esa carga se lleva el agua. Y la tensión que se lleva el agua de ahora en adelante la vamos a denominar como U, que es lo que está acá. Y ese U, el nombre que le damos es presión de poros. Es decir, presión de poros, presión del agua que está en los poros. ¿Ya? Pero coloquialmente le denominamos presión de poros. En inglés igual, pore pressure, presión de poros. ¿Okay? Entonces, si nosotros aplicamos, o déjenme sacar en la figura al lado derecho, explicar la figura del lado derecho. Si nosotros aplicamos una carga sigma sobre el suelo, normalmente esa carga sigma se va a transmitir a otra partícula a través de su contacto, ¿cierto? Pero ese contacto va a ser puntual o qué sé yo, plano de alguna forma. Entonces tiene un ancho determinado. Ahora, si tengo además agua, y ustedes saben que el agua no es compresible, en la medida que siga generando acá una compresión o aumenta la compresión, bueno, esa carga se va a dividir entre la presión que se ejerce aquí en la zona de contacto, más lo que empieza a tomar esta agua que es incompresible. Entonces, acá abajo lo que decimos es que la tensión que aplico arriba multiplicada por esa área, que es una fuerza, ¿cierto? La parte izquierda de la ecuación es una fuerza, tiene que ser igual a la tensión en la zona de contacto entre las partículas, multiplicada por el área de contacto, más la presión que tiene el agua, multiplicada por el área, por la diferencia del área de contacto. ¿Ya? Eso es conceptualmente la división o sea, es la distribución de la tensión que aplico entre la que se comunican las partículas directamente y la que toma el agua. Si divido por esta primera ecuación de acá arriba por el área, me queda escrito de esta forma, donde obviamente si la tensión en el contacto aumenta mucho, eso significa que el área de contacto partido por el área total va a ser muy chiquitita, ¿ya? Y podemos escribir esta ecuación de aquí como la tensión que aplico, sigma, es igual a la tensión prima, que le vamos a llamar tensión efectiva, más la presión del agua. Es decir, la presión que aplico acá va a ser la presión efectiva entre estas dos partículas, sigma prima,
más la presión que tomó el agua. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto se lleva cada uno? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a empezar a investigar. ¿Cuánto se lleva U? ¿Cuánto se lleva sigma prima? Ahora, alguien me podría preguntar, ¿y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber ese sigma prima? Que es el esfuerzo efectivo, es la tensión efectiva. ¿Ya? El prima significa efectivo. Y les anticipo que la resistencia de los suelos, la resistencia, depende no de la tensión total que yo le aplique al suelo, sino que de la tensión efectiva. Y quizás después de madurarlo un poco, podría pasar a ser lógico que si la resistencia entre los suelos viene dada por el contacto que hay aquí o por las fuerzas que hay de contacto aquí, en la medida que yo reduzca la fuerza de contacto en ese punto, bueno, la resistencia del suelo también se va a ver afectada. Mientras más carga tome U, menos carga voy a tomar aquí en el contacto. Entonces la resistencia se va a ver disminuida. Y el problema es que uno podría decir, no, pero es que la otra resistencia la está tomando el agua. Sí, pero el agua no toma resistencia al corte. Toma solo carga compresional. Y ese es el problema. ¿Ok? Ese fenómeno lo vamos a explicar y estudiar bastante bien en geomecánica. Pero yo creo que es importante que ustedes sepan ahora, cuando estamos estudiando tensión efectiva, por qué es tan relevante tenerlo dominado, este concepto de tensión efectiva en geomecánica. ¿Ya? El hecho es que un sólido es capaz de tomar compresión y corte, mientras que un fluido no es capaz de tomar corte. Y ahí está la gran diferencia. No nos conviene en el suelo que el agua se lleve mucha tensión, porque no va a colaborar en la resistencia de los suelos. Y ahí el fenómeno que ya viene en cursos de especialización, que es la licuación. Cuando el suelo ya no toma ninguna resistencia, las partículas del suelo, se lo lleva todo el agua. Entonces sonamos, porque estamos apoyados sobre algo que se comporta como agua y todos sabemos que en el agua nos hundimos. Y no es otra cosa, en términos físicos, que es que se nos acabó la resistencia al corte. Queda solo compresional. Y con eso yo me hundo, digamos. Si yo me meto al barro, me hundo. Si me meto al agua, me hundo, ¿no? Entonces, si apoyamos un edificio en un suelo que licuó, se va a hundir, o se va a deformar. Y eso es el extremo de que el agua se llevó toda la tensión y las partículas en este punto ya no están teniendo ninguna tensión, por lo tanto no ofrecen resistencia. ¿Okay? Creo que hice un resumen extremadamente simplista, pero creo que un poco más gráfico que mirar solamente las ecuaciones. ¿Ya? Y queriendo realzar el efecto que tiene el agua entre las partículas en un suelo saturado cuando esa agua no es capaz de escapar y yo al suelo le aplico una carga. En el resto de lo que vean conmigo, con otros profesores, se van a dar cuenta, y ustedes también a través de su observación como personas del mundo civil, que dado esto, no es raro que haya un tremendo interés en las obras civiles donde hay agua, que esa agua escape. Y por eso, pero de manera controlada, por supuesto. Y por eso aparecen después conceptos como drenaje, que no es otra cosa que tratar de sacar esta agua que está en presión y que me juega un rol a veces negativo. A veces esa agua no la puedo siempre drenar, ¿no? Si estoy construyendo un puerto, bueno, estoy metido dentro del agua, estoy sonado, estoy dentro del agua. Pero tengo que entonces lidiar con materiales que, si bien es cierto, siempre voy a tener agua, que por lo menos esa agua pueda moverse. El problema es un agua atrapada, porque esa agua va a tomar presión. ¿Okay? Miren, lo que acabo de explicar fue escueto, fue conceptual. Y mañana probablemente van a hacer una clase auxiliar, donde van a hacer una nueva introducción, donde se van a presentar estas fórmulas y van a hacer un par de ejercicios. Eso no es suficiente para comprender la materia. Yo voy a volver a tratar esto, voy a seguir explicándola. Pero necesitaba hacer esta introducción para que la clase de mañana la puedan abordar
sin que la materia que vea Belén la hayan escuchado por primera vez. ¿Okay? Entonces, para cerrar lo de hoy, el esfuerzo efectivo, estoy mostrando esta misma ecuación que la de acá, pero pasé el sigma prima al lado izquierdo. El esfuerzo o tensión efectiva es igual a la tensión total que aplico sobre una masa de suelo menos la presión del agua. Aquí dice que es fácil conocer el esfuerzo total, claro, porque esa es la carga que yo aplico, típicamente la conozco, el peso de un edificio, el esfuerzo de un sismo, qué sé yo, el empuje de un suelo, y la presión de poro en general es conocida porque ustedes por mecánica de fluidos saben calcular tensiones en el agua. Entonces, teniendo estas dos conocidas, obviamente que la resta es simple y conozco la tensión efectiva. Y si fuese así de simple, de ahí para adelante ya voy a poder resolver mis problemas de resistencia, como les dije. Entonces, esto tiene un futuro auspicioso en ese sentido. ¿Ya? Pero vamos a ir viendo que a veces no es tan simple. Pero eso no es preocupante. Lo preocupante es que si no es simple, bueno, aprendamos a resolver eso que no es simple. Después, cuando lo dominemos, vamos a ser capaces de resolver cosas complejas y eso genera satisfacción. ¿Ok? Bien, dejamos la clase de hoy día hasta acá. No se desesperen si mañana ven cosas que les suenan raras. Tenemos tiempo y tenemos oportunidad de ver esto en mucho detalle. Les digo que esto es fundamental y es muy bueno tenerlo claro. Así que si hay algo que me gustaría que de este curso ustedes salgan entendiendo es las tensiones efectivas, porque van a ver que nos va a permitir calcular muchas cosas, pero no por calcular, sino que por entender. ¿Ya? Entonces, madurémoslo, apoyémonos también en los textos que hay. El Budo habla de esto en forma bien didáctica, así que si de la clase mañana quedan así con una sensación, aquí me falta, bueno, nos vamos a volver a ver para hablar de esto, y apóyense en buenas figuras que aparecen en el libro Budo. Eso, son las 11:30, pido nuevamente disculpas por haberme extendido un poquito más de lo normal, pero era importante. ¿Alguna consulta? ¿No? Muy bien. Nos vemos entonces el jueves. Sí, que tengan una buena semana. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Perdón. Chao. Chao.